Hoy, junto a Eddie Astudillo, vamos a compartir con ustedes una detección con respecto a un favoritismo que se está dando en las normas sobre el control aduanero. Si hay que hacer un control, tendrán que ser sobre la totalidad de las mercancías, no solo sobre un sector. Así que acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Valero y junto a Eddie Astudillo vamos a compartir con ustedes temáticas sobre comercio exterior de aduanas. Y en este momento particular, como ya le habíamos dicho, queremos hablar sobre algo muy álgido con respecto a una norma que recientemente fue publicada y que ya está en vigencia, pero que refiere sobre el control aduanero, pero un control aduanero muy específico sobre un sector específico. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Qué tal, Ricardo? Saludos cordiales a todos. Supongo que te estás refiriendo al acuerdo del Ministerio de la Producción, Comercio y demás, como me gusta decir a mí, de 2023-0030-A. Sí, pero más que demos numeración, algo tecnicismo, porque todos nuestros seguidores, recuerda, Eddie, que son gente que no están en la práctica. Perfecto. Pero queremos dejar un mensaje con respecto a qué es lo que sucede en Ecuador con respecto a toda la legislación aduanera. Pero prácticamente para complementar lo que acabas de decir, sí, un favoritismo que queremos que se está presentándose dentro del sector textilero. ¿No es así, Eddie? Pero mira, te voy a decir algo, que debemos partir siempre de un diagnóstico, ¿no? Siempre un diagnóstico nos determina la forma y el medio cómo resolver un problema, o sea, que ha sido diagnosticado. Y desde luego yo concuerdo contigo en que vamos a evaluar si el diagnóstico es válido y en otro idioma, si este remedio cura la enfermedad, porque si hay una enfermedad. Sí, por supuesto. Efectivamente, más allá de que se interprete que al hablar sobre favoritismo es que se le está dando ventajas a cierto sector, lo que queremos justamente es reconocer cómo se ha aplicado el remedio. Exacto. Porque sí, efectivamente todos los sectores necesitan un remedio, una aplicación de una solución a sus problemas. Y creemos que en este tipo de norma que ha sido publicada y que ya se encuentra en vigencia, hay ciertos errores. Falencias, ¿no? O vacíos, sí, o falta de, en los cuales pues yo creo que tenemos que analizarlo profundamente en esta conversación. Sí, estamos de acuerdo. Sí, y como bien decía Eddie, existe un acuerdo. Normalmente estos videos ya quedan subidos en la red y pueden verlos inmediatamente o después de varios días o semanas o meses. Pero en este actual acuerdo que ya salió publicado el 18 de julio del 2023, es el acuerdo que fue firmado y sorprendentemente, creo yo, un día o 2 días antes de que renuncie el ministro que firma este acuerdo. Sí, eso también captó mi atención, porque, bueno, debemos partir por el principio de buena fe, que es una cuestión hasta legal, y en el mejor de los sentidos se hizo. Pero una vez que tú los procesas, lo analizas, yo he escuchado bastante conferencias sobre este tema y muchas de estas conferencias hablan de aspectos legales que no se han cubierto y por lo tanto el riesgo es mayúsculo respecto a que esta norma pueda subsistir por lo menos 2 años que han propuesto aquí, si la memoria no me falla, y a lo mejor se cae antes de tiempo. Y desde ahí viene la necesidad de estos comentarios que vamos a vertirlo. Y yo quisiera invitarte a decir primero el diagnóstico, ¿te parece? Es decir, así es. ¿Qué es lo que le está pasando al sector textil? Y para nuestros seguidores que no solo son de Ecuador, sino de otros países, pues vamos a hablar sobre una norma que entró en vigencia aquí en el país de Ecuador, pero que puede revertirse en otros países, que ustedes conozcan como antecedente y saber cómo manejar el asunto en lo posterior. De hecho, mira qué bien que lo mencionas, porque tengo entendido que una norma... hay algo de alguna manera parecido ahí en Colombia, pero también es diferente. Digo, de alguna manera parecida, me da la impresión que quisieron copiar una norma colombiana, pero es totalmente diferente. Okay. Vamos a analizarla. Mira, una de las cuestiones principales es que el sector textilero está siendo afectado. Siempre. Exacto. Ese ha sido siempre el discurso, es un problema, ¿no? Ajá, el problema, sí. ¿Cómo es afectado? Por ejemplo, ¿qué le está afectando al sector? Sí, expliquémoslo para que sepan. ¿No? Sí, el primer aspecto que es obvio es el maleteo, o el contrabando por maleteo. Tú tienes el contrabando de varias formas, ¿no? El contrabando que se da por la frontera terrestre y demás, pero también tienes este contrabando de que alguien va y se acostumbra a ir a un lugar, Estados Unidos, Panamá, estoy hablando por hablar, ¿no? Y dice, oye, me sale súper interesante comprar, me invento los precios, ¿no? La docena de camisetas en $3, $4 y venderlas acá en 10, 15, lo que sea, a través de maleteo, y aprovecha la falencia del sistema de riesgo. Hay una falencia en el sistema de riesgo. Y para que conozcan nuestros seguidores qué es el maleteo, es simplemente cuando uno se va de viaje y trae consigo con su efecto personal, obviamente la denominación de efecto personal es para otra conversación para poderles explicar en detalle, pero simplemente son todos los equipos o los
bienes que acompañan a un viajero, simplemente. Pero en eso se da la oportunidad, obviamente, de aperturar una posibilidad de traer mercancías para fines comerciales. Y eso es lo que denominamos maleteo. Claro, exacto. Muy bien. Tienes esa realidad que existe. Y luego vienes y ves esa mercancía incluso en centros comerciales. Bien, tienes otra forma ya cumpliendo la formalidad. Esa no cumple formalidades. Cualquier forma de contrabando no cumple formalidades. Tienes la otra forma, es cumpliendo las formalidades. Y por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos, ¿no? Que pudieran suceder. A lo mejor no sucede ninguno de estos. Simplemente traes un certificado de origen que es falso. Entonces, desde luego pasa la mercancía conforme a un acuerdo que tenemos firmado, tú con la Unión Europea, Perú, lo que sea. Y expliquemos qué es certificado de origen. Pues uno de los documentos requeridos en el momento que uno formaliza la importación ante la aduana para poder aplicar las preferencias arancelarias, que es una preferencia, obviamente, que se pueda, de acuerdo a los pactos comerciales entre países, puede ser que ese producto no tenga que pagar impuestos y lo certificas, obviamente, valga la redundancia, con un certificado de origen donde demuestre el origen del producto, que es del país que ha firmado un acuerdo comercial con Ecuador. Y por eso, si el producto paga 10% de arancel o 20% de arancel, podrá aplicarse la preferencia del 100%, es decir, pagaría un 0%. Exacto. Creo que es importante mencionar eso para que sepan todos nuestros seguidores. Exacto. Luego tienes también otra forma también de vulnerar el comercio, ¿no? Y afectarlo, es el famoso dumping, ¿no? Es decir, que en un mercado tan grande como el chino, donde fácilmente una empresa que hace ropa textil, le puedan sobrar 50.000 prendas. Y repito, me perdonen que simplemente para poner ejemplo digo cantidades, por decir 50.000, 100.000 prendas. Y dice, ya no las vende. Entonces los pone a precio menor del costo. Es allí el nombre del dumping, ¿no? Los pone a precio menor del costo, lo manda para América. Y desde luego ese precio no obedece. Afecta a los precios regulares normalmente que se comercializan ese tipo de mercancías. Y eso sí se puede controlar y está regulado. Hay normas antidumping a nivel de OMC y a nivel de Comunidad Andina. Es decir, si el problema es dumping, aplicas antidumping. Y al final, el típico, la subvaloración o la subfacturación, valor bajo o factura falsa. Entonces, ahí tienes todos los problemas, ahí tienes el diagnóstico que afecta a esta trama y urdimbre textil, ¿no? Entonces, muy bien, si ese es el diagnóstico, la pregunta es, ¿este será el remedio? Esa es la pregunta. Es más, ¿este será el remedio? Así es. Porque hay que preguntarnos, y adicionando una pregunta a la tuya, ¿será que este tipo de normas está dirigido verdaderamente a los que están actuando y afectando al mercado textilero? Sí, ¿y por qué lo estamos diciendo? Porque se menciona en la norma como antecedente, porque tú siempre justificas, legalmente tú tienes que justificar por qué sacas la norma. Dice que uno de los problemas es el lavado de activos. A ver, si uno de los problemas es el lavado de activos y sacas una norma, lo que me sale, y lo lanzo como pregunta, no como inquietud. Entonces, si uno de los problemas es el lavado de activos, uno de los organismos que debería intervenir para tal control respecto al lavado de activos sería la unidad de control de lavado de activos, la UAFE, no la unidad de lavado de activos. Y la UAFE no actúa, no juega ningún rol. Y entonces digo, espérate, me dices como antecedente, tiene fiebre por tos y le vamos a dar medicina de asma. Claro, y creo que es oportuno ya a nuestros seguidores comunicarles a qué nos estamos refiriendo. Como les había dicho, aquí en el Ecuador, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, como se denomina el ministerio, generó un acuerdo, el establecido con la numeración 2023-0030. Tiene otras letras que no hace falta decirlas, que fue publicado en el registro oficial del país número 355 el 18 de julio del 2023. ¿Y qué establece este acuerdo ministerial? Obviamente, para irnos al punto central, establece que en vista de los fortalecimientos que hay que aplicar mecanismos a los sistemas de perfiles de riesgo y el control aduanero, se están fundamentando en unos precedentes como son las normas internacionales de la Comunidad Andina. Establece la decisión 778, donde creemos que ahí radica un poco la situación de que no se están aplicando correctamente estas disposiciones. Porque si bien es cierto, la norma internacional establece que cada país miembro puede aplicar ciertos mecanismos de control, no creemos que se lo está haciendo adecuadamente, ya que el acuerdo establece que el control aduanero solo va a ser específicamente para más o menos 500 subpartidas arancelarias que respetan al sector textilero y estableciendo ciertos parámetros de precios establecidos como techo
que será que los importadores formales tendrán que adecuarse a esa declaración, o decir, a declarar ese valor en aduana de acuerdo a un precio techo establecido por este ministerio. Sí, ¿No es así? sí, realmente son más de 500 subpartidas, pero subpartidas, es decir, a nivel de mercancía o ítem serán más de 1000, Así mucho es. más de 1000, desde luego que sí. Afectando desde, si la memoria no me falla, desde el capítulo 50 al 63. Esto quiere decir que se afecta a productos que son materia prima, como los hilados, como los tejidos, como a productos terminados, ¿no? Ropa. Entonces, al tener esto, este fin, ¿cuál es la consecuencia de que estableces unos parámetros? Dice, oye, si esa mercancía por esta cantidad de kilos está a este valor, o superior, no hay problema. Pero si esa mercancía a esta cantidad está por debajo, entonces comienza la duda razonable, que es el mecanismo de investigación de la aduana respecto a saber el fondo de cuánto pagaste, cómo pagaste, con qué mecanismo pagaste. Y se va contra la facilitación de comercio. ¿En qué sentido se va contra la facilitación de comercio? De que no es la aduana la que está retroalimentándose en sus bases con la investigación de la información en la base de valor para poder hacerlo, sino que es un tercero que le está diciendo, usted ríjase por este parámetro. Y por lo tanto, inclusive diría yo, te estarías yendo contra el artículo 7 del Acuerdo de Valor de la OMC, que prohíbe valores mínimos o arbitrarios, que a eso parece que está apuntando acá. Porque dentro de lo que se señala en el acuerdo no dice cómo sacaron esos valores. Por un lado, y otro importante mencionar y resaltar para dejar enmarcado cuál es nuestro análisis. Nuestro análisis queremos que se tenga muy presente a todos los textileros, que no estamos incursionando en tecnicismo por el cual se llegaron a concluir los problemas con los cuales ustedes están atravesando, la informalidad, el contrabando, etcétera. Por supuesto que definitivamente tienen que existir, y las conclusiones técnicas que ustedes llegan a que el valor de $4 por kilogramo, los parámetros establecidos en esto, más bien nosotros lo vamos a aplicar desde el análisis aduanero. ¿Cuáles son las normas internacionales que deberían aplicarse correctamente? Entonces, como bien indica Eddie, que primero ya no sea la aduana, sino que sea un tercero. Y que ese tercero tampoco tenga las competencias, porque si nos estamos dando cuenta, es el Ministerio de Producción la que está, a través de un acto administrativo generado por un acuerdo ministerial, está quitándole y restándole la autoridad y la competencia que tiene el organismo que fija las políticas de importación y exportación del país, como es el COMEX. ¿No es así, Eddie? Entonces, por ahí ya comenzamos a ver un vacío legal en el cual esta norma verdaderamente no tiene el sustento, la base legal de la autoridad pertinente para tomar estas decisiones. Recordemos que el COMEX está conformado por algunos miembros, pero en definitiva uno de los principales es la decisión que tiene el Ejecutivo para tomar esas decisiones en cambio en las políticas que fijan los aranceles a través de las subpartidas arancelarias. Sí. Volvamos otra vez a nuestro tejido de comentarios. Y en este sentido te decía que están establecidos parámetros para comparar si está dentro de los rangos o no, que se llama, por dólares kilogramo. Está otro error más allí, que en el arancel muchas de estas mercancías se declaran en metros cuadrados. Entonces, cuando tú no tienes la misma unidad de medida, ¿qué corresponde hacer? Una regla de 3 simple. Claro. O sea, y ahí ya comienza a ventilarse la discrecionalidad, inevitablemente. Claro, para nuestros seguidores, en el acuerdo establece que los parámetros, que ya lo vamos a analizar detenidamente, para cada subpartida establece el valor FOB, el parámetro valor FOB, de dólares por kilogramo, pero como bien indica Eddie, las subpartidas arancelarias, su unidad de medida está en metro cúbico. Metro cuadrado. Entonces, ya tenemos ahí otra novedad. Por cierto, quisiera mencionar, antiguamente la aduana tenía una circular número SENAE SGN 2017-008C del 24 de octubre de 2017 que establecía cómo se calculaban los parámetros porque vienen en yardas, no vienen en metros cuadrados, vienen en yardas y vienen envueltos. Entonces, el peso de la mercancía influía en determinar el valor, etcétera, y la unidad de medida, metro cuadrado. Entonces, había una formulación. Pero ese oficio circular, no sé por qué, porque estaba bien elaborado, era técnico, fue dado de baja por la misma institución muchos años después, creo que en el 2020, me parece, después de 3 años, cuando este es un instrumento técnico con el cual se calculaba o se medía las telas. Entonces, bueno, ese parámetro que era bueno tampoco existe y por lo tanto nos deja una discrecionalidad para hacer esta regla de 3 simple que estamos mencionando, porque tú no puedes equiparar una unidad de medida como dólares por kilo respecto a metros cuadrados. Siguiendo con el tema, si el diagnóstico,
porque esta medida sale producto de un diagnóstico. Si el diagnóstico es que hay dumping, por ejemplo, entonces la solución, el remedio es la medida antidumping, por ejemplo. Exacto, aplicada. Entonces, si el diagnóstico es, por ejemplo, triangulación es decir, que viene una mercancía de un país y nos la hacen pasar que es de otro país para obtener un certificado de origen. Vamos a inventar un ejemplo. Un beneficio. Un beneficio, exactamente. Por ejemplo, la mercancía china, me estoy inventando, y va a Perú. a Perú, inventando Perú. Solo como ejemplo, por si acaso. Y en Perú, por algún motivo, se tergiversa o hay la posibilidad de sacar un certificado de origen y le hace pasar por manipulación peruano. De documentación. Exacto, le hace pasar por peruano, entonces no paga arancel. Entonces, si ese es el problema, la solución que corresponde es la visita in situ, es decir, a través de la decisión 416, que es la norma de origen para este caso con Perú, es que vayan visitas de funcionarios aduaneros, fiscalizadores, a ver pues si la fábrica existe o no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que han hecho una camisa, siguiendo en términos de textilero, han hecho una camisa de una medida para todo el mundo y no a todo el mundo le va a calzar. Pues está mal hecha esta camisa, no todo el mundo le va a alcanzar, porque están partiendo de un diagnóstico de una forma errada con una solución, por lo tanto, también equivocada, es mi punto de vista. De luego, habrá quien lo defienda. ¿Qué más podemos decir? Algo más grave. ¿Cuál? Porque yo creo que el control aduanero principal de cualquier administración es el valor en aduana. ¿Y cómo se basa el valor en aduana? Justamente en la transacción comercial, ese pacto que llega a realizarse entre un comprador y un vendedor, que es de libre negociación. Es decir, yo un producto lo puedo negociar, puede ser en $1 o en 50 centavos, como lo puedo negociar en 5, en 10 o en 20, y la aduana no me puede permitir o no me puede exigir que yo me adecue o me ajuste a un parámetro de declaración, porque eso obviamente va contra las disposiciones internacionales y el libre mercado de yo poder llevar una negociación de acuerdo a las condiciones que pactemos entre ambas partes. Entonces, dejo el cuestionamiento, Eddie, porque si ya me están poniendo parámetros, ¿hasta qué punto estamos nosotros afectando esa transacción comercial internacional, no? Ahora, mira tú lo que tenemos, ¿no? La medida está. Los funcionarios la van a aplicar. ¿La qué, disculpa? La medida, ya. la norma, la disposición legal ya está. Ya. En su momento, tengo entendido que todavía no es el momento, sino en los próximos días se va a ejecutar, se va a implementar. Se da un plazo de 60 días de su publicación. Perfecto. Entonces, salvo que el actual ministro que reemplazó al anterior vea que esto está mal y por lo tanto lo lleve abajo, cosa que no lo creo, tendría que caerse esta medida, digo yo, por los efectos jurídicos. Yo estoy seguro que esta medida se va a caer por los efectos jurídicos que contrapone a su nacimiento. Entonces, pero hasta tanto, si la medida está, se implementará. ¿Y qué resulta? Que este hecho que se está yendo contra el artículo 7, particularmente menciono el artículo 7, de hecho hay muchas más normas del acuerdo de valor, ¿sí? Como se le menciona el acuerdo de valor de la OMC, también se está yendo por consiguiente con lo que ha sido, con lo que se llena la boca los funcionarios, que está bien que lo hagan, pero que lo cumplan, la facilitación de comercio. Sí, uno de los decretos estrella, bonitos, enmarcados del gobierno que termina, del gobierno que fenece, era la facilitación de comercio. ¿Se acuerdan que eran uno de los primeros? Simplificación de documentos. Pues esto es totalmente contrario a aquello. Entonces no hay una sintonía entre lo que pregona, quisiera y respecto a lo que hace. Sí, porque bien lo que indica Eddie, porque este acuerdo se fundamenta en la decisión 778 de la Comunidad Andina. Podemos decir, bueno, está sustentada, está debidamente motivada con respecto a lo que está relacionado al régimen aduanero sobre control aduanero. Pero si bien es cierto, cada administración se puede apalancar en esta decisión, no necesariamente dice que tienen que hacerlo como dice el acuerdo, que este control tiene que ser en el control concurrente y que se aplique inmediatamente la duda razonable de acuerdo a las disposiciones locales. Porque como bien dices, esto hace que finalmente se generen otro tipo de problemas como dilatación de tiempos, generación de costos altos que no tienen nada que ver en sí por la negociación. ¿Por qué no haber pensado en un control que sea en la etapa del control posterior? Si es que hay ciertas dudas o algo, pues bueno, tienen todas las herramientas necesarias y la potestad a través de normas de la aduana de poder visitar a ese importador que se hayan generado las dudas, ¿no? Así es. Entonces,
Sí. Ahora muy bien, dice, oye, pero es que la aduana tiene precios referenciales comparativos muy bajos y por lo tanto yo se lo estoy dando como corresponde. Pero es a la aduana que le toca depurar. Y no al ministerio. No al ministerio. Lo óptimo, lo lógico, lo razonable, pero así, pero no hay que analizarlo mucho. Es que haya una reunión entre el ministerio indicándole a la aduana, mire, yo obtuve estos precios porque hice esta investigación que te tocaba a ti en todo caso y te los paso para que tú los implementes en el sistema. Porque eso es lo que debería haber sucedido. Recuerden ustedes que la aduana a partir del 2020 fue duramente afectada en todos los aspectos. A nivel de personal se redujo bastante y una de las áreas que se afectó fue el área de normas de origen y valoración. Entonces, el organismo aduanero, como cualquier parte, ¿no? Como cualquier institución, si tú no le alimentas con personal técnico preparado, al contrario, le sacas el personal, las dejas cuasi incompetente. Y por lo tanto con problemas graves donde ya la aduana, la voz y voto se ve, por lo menos de acuerdo a esto, se ve mermada. Yo veo que a la aduana no le han prestado atención. No se ve aduana aquí, mejor dicho. No, yo no veo aduana. O sea, el que es aduanero no hubiese permitido esto. Sí, y hay que ver si efectivamente esto ya entra en vigencia. Entenderemos que en los próximos días habrá un pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, pero queríamos dejar constancia de esto, Eddie, porque como ya lo hemos analizado, existen bastantes vacíos e incongruencias con respecto a la norma internacional de diferentes aspectos y que esto podría traer consecuencias a futuro. Claro. Recordarle a nuestros seguidores que efectivamente más de 500 subpartidas, pero es de materia prima textil, no al textil confeccionado, ¿no? Porque se haga una diferencia. ¿Hasta dónde llega? ¿Ahí tú tienes el listado? Sí, llega hasta la 6304. ¿Es confeccionado? Ya. Oye, sí hay confeccionado. Bueno, si hay confeccionado también, sí. entonces habrá que ponerle mucho énfasis en ese sentido. ¿Cuáles serán las afectaciones? Estaremos a tiempo a corregir en buena hora, pero lo importante es que se adecue correctamente en beneficio tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Es lo que nosotros buscamos. Y si el motivo es la subfacturación, el contrabando, que se aplique mejor control dinero, no solo debería ser solo en un sector, sino que aplicarse de manera global a todas las subpartidas que obviamente son partícipes del tráfico internacional con otros países. Sí, básicamente es que se haga la medicina conforme a la enfermedad. Así es. Así que bueno, espero que les haya sido de mucho provecho el análisis técnico que hemos hecho en estos momentos con respecto a este acuerdo y esperamos seguir compartiendo con ustedes junto a Eddie pues todo lo que sucede aquí en la aduana del Ecuador y por qué no también en otras aduanas con colegas que son también son cercanos a nosotros con respecto a los análisis de la actividad que nos concierne. Así que esperamos verlos en una próxima y estaremos gustosos de poderles compartir lo que tanto nos apasiona. No se olviden darnos like y en todos nuestros canales de redes sociales para poder seguir generando difusión sobre estos temas importantes. Hasta una próxima. Dios los bendiga.